Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV, este programa que hacemos los fines de semana. Hablamos de literatura, de historia, de arte, de filosofía. Hoy justamente vamos a hablar nuevamente de literatura. Habíamos hablado de la vanguardia latinoamericana, que fueron aquellos precursores que sobrevivieron al modernismo en América Latina en los años 20. Y a partir de ahí se generó un movimiento que fue de lo más importante en nuestra región, llamado el boom latinoamericano. Un concepto que no está libre de polémicas, como veremos, es un concepto que algunos lo consideran una cuestión más de marketing que literaria, pero es indudable que a partir del boom latinoamericano, donde surgieron los grandes escritores de nuestras letras, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, tres de ellos premios Nobel, fueron donde las letras latinoamericanas realmente adquirieron una dimensión universal, se hicieron famosas, nuestros escritores empezaron a ser leídos en Europa. No me puedo olvidar de Augusto Rabastos, que también formó parte de este movimiento. Hoy hablamos entonces del boom latinoamericano en la literatura. Espero que lo disfruten. A mediados del siglo XX, la actitud estética de Latinoamérica comenzó a mostrarse inestable. La escritura política y nacionalista presentó una gran audiencia. Los movimientos vanguardistas de comienzos de siglo desarrollaron la gama de estilos literarios que se afianzaron en el ámbito cultural. Simultáneamente, comenzó a surgir un nuevo y distintivo acento de la literatura latinoamericana. Fueron dándose a conocer distintos escritores a lo largo de todo el continente. Sus voces fueron completamente frescas y a la vez reflejaron la conciencia en común proveniente de la experiencia compartida. Estas mismas voces proliferaron entre las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX, creando un distintivo estilo literario latinoamericano que fue único, atrayente y auténtico. A través del tiempo, este fenómeno pasó a ser conocido como el boom latinoamericano. Ciertas lecturas críticas atribuyen el boom a una estrategia de mercado, en la que premios literarios, editoriales y agentes confluyen para crear una ilusión de coherencia donde en realidad no existe. Otras lo retrotraen a la recuperación del realismo. La universalización de un lenguaje permite el ingreso de la literatura hispanoamericana en la incipiente globalización cultural. Abundan teorías sobre su importancia, procedencia y legado. Todas son argumentables. Sin embargo, es indiscutible que el boom latinoamericano cambió el modo de escribir de los escritores y el modo de leer de los lectores. Los escritores icónicos del auge, como Borges, Carpentier, García Márquez y fueron tan importantes para la literatura del siglo XX como también lo fueron los grandes autores europeos y americanos, Joyce, Faulkner, Proust y Hemingway. El boom fue anticipándose en algunos autores que ya sentían una profunda afinidad con el género fantástico desde la peculiar perspectiva latinoamericana. En la década del 40 se consolidaron escritores de gran envergadura que incitaron al cambio, alterando el rumbo de la literatura más tradicional o localista, inaugurada en las primeras décadas del siglo. Se trató de Jorge Luis Borges en la Argentina, Guimarães Rosa en Brasil, Alejo Carpentier en Cuba. En su novela El reino de este mundo, de 1949, Carpentier anticipó las sensibilidades del realismo mágico tras formular una pregunta hipotética. ¿Qué es la historia de América Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real? El crítico y traductor Alistair Wright tomó la idea, pero el escritor, diplomático e intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri acuñó el término de realismo mágico.
Pietri tomó prestado este término del crítico de arte alemán Franz Roh, quien lo había utilizado en el año 1925 para describir un movimiento artístico entre pintores de esa época. El boom es eso, el reconocimiento aparentemente súbito de que existe una literatura latinoamericana, tanto para los latinoamericanos como para el resto del mundo. En lo referente a la literatura, este término se refirió a un modo o postura, más que a un género en sí, la intención de reunir contraposiciones y deleitarse en su comunión paradójica. Vida y muerte, indígena y poscolonial, verdadero y fantástico. Inmediatamente, todas las contradicciones que comprendieron América Latina tuvieron sentido, así como también influyeron en la lectura. Con el advenimiento del boom y la nueva y distintiva voz del realismo mágico, la literatura latinoamericana se convirtió en un éxito estético y de mercado. Nunca antes los libros habían tenido tiradas tan voluminosas, ni los lectores habían estado tan ávidos de conseguir libros de autores recientes. Las múltiples traducciones y el reconocimiento mundial contribuyeron a afianzar el boom. Se trató de un momento latinoamericano en que había muchos proyectos políticos, es un momento de fe, es decir, había ocurrido la Revolución Cubana, es un momento de creencia en el desarrollo, en los cambios en América Latina, de proyectos políticos, acompañado de un buen momento económico, de la existencia en ese momento de democracias en América Latina. Todavía no habían ocurrido los golpes de Estado últimos, y había también un boom editorial, y las editoriales estaban interesadas en escritores latinoamericanos. El realismo mágico fue una de las vertientes de esta nueva generación de escritores, pero no la única. El boom fue una manifestación simultánea pero heterogénea, donde confluyeron escritores con distintos estilos, como la narrativa del mexicano Juan Rulfo o del uruguayo Juan Carlos Onetti. Incluso escritores argentinos como Leopoldo Marechal o Ernesto Sábato, con su propuesta de oscuro existencialismo, siguieron un camino distintivo. De hecho, la mayoría de los escritores del boom publicaba desde hacía varias décadas, pero sus obras no habían alcanzado difusión masiva y solo eran conocidas en un pequeño círculo de iniciados. Todo se modificó en los años 60. El desarrollo urbano, el aumento demográfico, el notorio progreso de la educación en la posguerra. Los pueblos crecieron, los centros urbanos se expandieron y las universidades se convirtieron en lugares de aprendizaje, activismo y espacios de identidad latinoamericana. No es casual que los recintos universitarios se constituyeran en el público predilecto y más masivo del boom. Con la llegada del modernismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió la profesionalización artística del escritor. Este proceso denotó gran plasticidad laboral. Los novelistas podrían escribir poesía y los ensayistas podrían escribir cuentos. Buena parte de los integrantes del boom mezcló el periodismo con la literatura. Tanto Alejo Carpentier como el paraguayo Augusto Roa Vaz, el colombiano Gabriel García Márquez, el uruguayo Juan Carlos Onetti, el argentino Julio Cortázar, el chileno José Donoso, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias o el mexicano Juan Rulfo se abastecieron del periodismo para incursionar en las letras, muchas veces alternando cruces políticos con cargos revolucionarios o despegues diplomáticos. Esto planteó un panorama latinoamericano en el que se conjugaron sabiduría, apuestas utópicas e incluso presiones comerciales. La relación de los autores del boom entre literatura, es decir, narración de cosas imaginarias, y el periodismo no es nueva. Acordémonos del modernismo. Casi todos los modernistas fueron periodistas. Eso es bien interesante, o sea que no es nada nuevo. Los de vanguardia, todos fueron periodistas. Digamos, una perogullada, que fueron periodistas porque tenían que ganarse la vida. De eso vivían, de ahí venían sus pesitos, ¿verdad?
pero también fueron periodistas porque fueron gente de su época. Es una manera de estar constantemente en conversación con un público contemporáneo. En la medida en que los escritores se profesionalizan, ¿no? Una de las vertientes del trabajo intelectual, sin duda, fue el periodismo. Lo que pasa es que también es necesario decir que en esa década se produce una renovación interesante también en las técnicas periodísticas, justamente por la difusión y la importancia que en ese momento cobra la literatura, fundamentalmente la narrativa. Se empieza a producir un cruce, digamos, de géneros entre lo que se podría llamar, digamos, periodismo tradicional y las técnicas de la narrativa de ficción. Ya desde su juventud, Alejo Carpentier comenzó a trabajar como periodista y a participar en movimientos políticos de izquierda. Exiliado en Francia luego de ser encarcelado, regresó a Cuba para trabajar en la radio, realizando importantes investigaciones sobre la música popular del país. Visitó México y Haití, donde se interesó por las revueltas de los esclavos del siglo XVIII. Luego se trasladó a Caracas, Venezuela, en 1945 y no regresó a Cuba hasta 1956, año en el que se produjo el triunfo de la revolución castrista, ejerciendo varios cargos diplomáticos para el gobierno revolucionario. Fue incluso embajador en Francia. Carpentier también trabajó en el periodismo, inclusive tiene todo un artículo dedicado a la cuestión. La cantidad de artículos que escribió Carpentier durante toda su vida son más de 5.000 artículos. Empezó muy joven, en el año 1928, cuando se fue de Cuba, y tenía un artículo semanal en la revista Social de La Habana. Nunca dejó de escribir periodismo. En 1932, al estallar la guerra del petróleo entre Paraguay y Bolivia por el control de la desértica región del Chaco, Augusto Roa Bastos se incorporó al ejército paraguayo recién cumplidos sus 15 años como ayudante en un hospital de campaña. La guerra truncó su educación formal, por lo cual comenzó su aprendizaje de periodismo trabajando para El País, un periódico de Asunción, mientras escribía cuentos y poemas. Gabriel García Márquez se reveló como reportero en 1955 con la publicación de un largo trabajo en 10 partes en El Espectador, titulado Relato de un náufrago. Este gran reportaje, armado como un auténtico relato con recursos narrativos implícitos, le causó problemas, ya que sacó a la luz que un buque militar llevaba clandestinamente un cargamento de contrabando. En una tentativa por alejarlo del conflicto, el diario lo mandó a Europa como enviado especial. No obstante, la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla provocó el cierre del diario para el que trabajaba, por lo que el escritor se trasladó a París. García Márquez sería el referente del nuevo periodismo latinoamericano. Guillermo Cabrera Infante, quien creó el semanario Nueva Generación, ingresó a la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana en 1950. 2 años después, fue encarcelado tras la publicación de un relato en el periódico Bohemia, en el que incluyó ciertas blasfemias del idioma inglés. En los años sucesivos, no pudo firmar sus trabajos con su propio nombre y tuvo que utilizar el seudónimo de G. Caín, bajo el cual se editaron sus lúcidos ensayos críticos sobre cine. En 1962 fue designado agregado cultural de Cuba en Bruselas, cargo que desempeñó hasta 1965, pues rompió con el régimen de Fidel Castro y terminó instalándose en Londres. Allí ejerció su repudio en libros radicales como Mea Cuba,
en el que criticó duramente a Castro por crear una cultura donde se permitía una libertad de expresión delimitada solo por los deseos del dictador. Las primeras experiencias con la escritura de Mario Vargas Llosa fueron las de un reportero precoz que se inició como columnista en varios periódicos de Lima y de la ciudad norteña de Piura, apenas terminado el colegio. En 1953 regresó a Lima para estudiar Letras y Derecho en la Universidad de San Marcos. Mario Vargas Llosa se ha convertido en el portavoz internacional de las derechas internacionales y viaja y hace periodismo muy interesante, ¿no? Va y hace su viaje y tira su artículo y se lo publican en El País, se lo publican en el New York Times. El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, uno de los más influyentes en la generación del boom, fue durante muchos años reportero de la agencia Reuters. Pero el más versátil de todos fue el escritor mexicano Juan José Arreola. Maestro del relato corto, la obra de Arreola ha perdurado gracias a su humor distintivo y grotesco. Es curioso que una de las críticas importantes que se le hacen al boom latinoamericano es que no hay muchas mujeres. Aparte de Silvina Ocampo y alguna otra más, no aparecen muchas mujeres en esta lista de grandes escritores que surgieron allí por los años 60 en nuestro continente. Sin embargo, la madrina quizás de todo este movimiento fue una mujer, como vimos, Carmen Barcels, una catalana, que fue la persona que un poco conectó la literatura latinoamericana con el gran mundo de las grandes editoriales de la época. Un movimiento, el boom, que tuvo mucho que ver con el movimiento político en nuestra religión. Había triunfado la Revolución Cubana en el 59, nuestra región causaba mucho interés en el mundo. A eso, por supuesto, se le agregó la gran calidad de nuestros escritores, el aporte del realismo mágico, que no es propiamente o únicamente latinoamericano tampoco, pero que de alguna manera nuestros grandes escritores, grandes narradores, lo popularizaron en el mundo. Así que continuamos viendo la segunda parte de nuestro programa de hoy sobre el boom latinoamericano en la literatura. Múltiples hallazgos estilísticos y temáticos han sido atribuidos al boom. El escritor y editor Emir Rodríguez Monegal fue el responsable de la creación de la novela del lenguaje. En tanto, el crítico Ángel Rama siguió las influencias de Gabriel García Márquez en los modos tradicionales de la lengua y del habla costeña colombiana. Mientras García Márquez leía Joyce, Woolf y Kafka, su obra maestra, 100 años de soledad, maneja un repertorio lingüístico local y se aleja de expresiones y del lenguaje europeo. Si bien no es posible homologar la producción literaria del boom, pueden señalarse ciertas tendencias. Afición a lo fantástico y a la mitología popular. Placer por el recurso de la superposición de lenguajes que dieran cuenta tanto de la diversidad de registros como de la multiplicidad de la realidad en la lengua. En este marco, surgieron apuestas estilísticas diversas, desde el barroco de José Lezama Lima hasta los monólogos introspectivos de Juan Rulfo, las cadencias oníricas de José Donoso o el lirismo vigoroso de Carlos Fuentes. Creo que en líneas generales la estética de los autores del boom parte de una premisa básica que implica reconocer la imposibilidad de representar lo real. Es decir, en este sentido parten de un mandato opuesto, digamos, quizás a los autores de la novela regionalista, por ejemplo, que representaban una estética que se proponía pintar, digamos, las particularidades regionales
de la geografía latinoamericana. Los autores mencionados formaron parte del cauce central del boom. La etapa más plena se desarrolló entre los años 1963 y 1972. Sin embargo, desde el punto de vista cronológico, Juan Carlos Onetti abrió las puertas del 50 con su novela La vida breve. Según Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, Onetti fue el iniciador de la novela contemporánea latinoamericana. En sus textos se combinaron la opresión social con la angustia individual. En El astillero, de 1960, retoma el tema del caos producido en Uruguay por una desmesurada burocracia, y Junta Cadáveres, de 1964, trató la prostitución y la pérdida de la inocencia. Desde sus primeras obras, Onetti es considerado el escritor de la angustia, con claras influencias de Dostoyevsky, Conrad, Faulkner e incluso Roberto Arlt. Con estos antecedentes, creó un mundo propio, con personajes circulares siempre empeñados en proyectos sin sentido. Su lenguaje es típicamente opaco, denso e indirecto. Onetti es una etapa más de ese proceso de modernización de la literatura argentina que se inicia ya en los 40 con lo fantástico y lo policial que vamos a ver en estos escritores como Borges, Silvino Campo y Bioy Casares, ¿no? Fundamentalmente son los más conocidos, que ya estaba esa idea, digamos, o esa búsqueda, mejor dicho, narrativa, ¿no? En ese sentido creo que sí, Onetti continúa y agrega, digamos, estos elementos que estoy señalando, ¿no? Es decir, sobre todo esta creación de una ciudad imaginaria, que ya está en la narrativa de Faulkner, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí se ve la influencia de esas lecturas en Onetti. A veces escribía y otras imaginaba las aventuras de Díaz Grey, aproximado a Santa María por el follaje de la plaza y los techos de las construcciones junto al río, extrañado de la creciente tendencia del médico a revolcarse una y otra vez en el mismo suceso, a la necesidad, que me contagiaba, de suprimir palabras y situaciones, de obtener un solo momento que lo expresara todo, a Díaz Grey y a mí, al mundo entero, en consecuencia. En 1952 apareció la primera novela de Gabriel García Márquez, La hojarasca, que no tuvo una recepción favorable por parte de la crítica. Fue recién cuando viajó desde Colombia a París, donde escribió 2 libros en su guardilla del pequeño hotel del barrio latino, La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba. Pero hubo que esperar hasta 1965 para que emprendiera la realización de su gran novela, 100 años de soledad. Es un escritor que ha tenido tantos seguidores y que al mismo tiempo es un escritor absolutamente solitario y excepcional. No hay nadie que pueda de alguna forma caminar por el sendero que abrió García Márquez. Augusto Roa Bastos publicó 16 cuentos en 1953 bajo el título El trueno entre las hojas. Los relatos que trataron la opresión política, el choque de culturas indígenas y extranjeras y la lucha por sobrevivir en la guerra reprodujeron la experiencia paraguaya en términos simbólicos y míticos. También a principios de los 50 impactó Alejo Carpentier con Los Pasos Perdidos, el diario ficticio de un músico cubano en el Amazonas que intentó definir la relación real entre España y América siguiendo rutas de la conquista española. Luego, en Guerra del Tiempo, se refirió a la violencia y la naturaleza represiva del gobierno cubano durante la década del 50. En 1962 apareció una novela ambiciosa, El siglo de las luces, en la que narró la vida de 3 personajes arrastrados por el vendaval de la Revolución Francesa. Luego se publicó Concierto Barroco, en la que mostró sus visiones acerca de la mezcla de culturas en Hispanoamérica, volcando toda su pasión y sabiduría musicales. En 1955
Juan Rulfo publicó un texto seminal para el desarrollo del realismo mágico, Pedro Páramo. Rulfo era hijo de una familia acomodada que perdió todo en la Revolución Mexicana. Pasó la niñez en su antiguo pueblo, con festivales, una plaza central y formado por gente de provincia. Gracias a esta posición ventajosa, atestiguó los acontecimientos de la Guerra Cristera, un levantamiento popular contra las provisiones anticlericales de la Constitución mexicana, que era sobre todo virulenta en su estado. Su obra está compuesta por 2 libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El Llano en Llamas es una colección de 15 cuentos de ambiente rural en el que recrea la atmósfera de la provincia jalisciense. En su obra se desarrollan técnicas que orientan a la novela y el cuento por nuevas sendas. El monólogo interior, la simultaneidad de planos, la introspección. A través de estos recursos, Rulfo logra mostrar al hombre de campo en su interioridad. Pedro Páramo presenta nuevas modalidades dentro de una aparente estructura desquiciada y composición desordenada. Sus personajes son elementales, de pasiones oscuras, sin alegría ni generosidad, llenos de lujuria, envueltos en una trama de remordimientos. Se lo distingue por la economía y fuerza del lenguaje. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. José María Arguedas es otro ejemplo de singularidad elevada a un nivel universal. La estructura principal de sus obras se basa en 3 novelas: Los ríos profundos, 1956, Todas las sangres, 1964, y El zorro de arriba y el zorro de abajo, 1971, publicada luego de su suicidio. José María Arguedas se convirtió en la voz del indigenismo. Escribía tanto en español como en quechua, y su estilo innovador creó una opinión mundial donde las tradiciones, cargadas de magia, fueron entretejidas en la tela urbana de su Perú. Además de ser escritor, Arguedas era antropólogo y etnólogo, lo que le permitió poder opinar tanto de la cultura indígena como de la peruana. En Arguedas va a presentar un mundo, digamos, va a trabajar también con la novela social, la novela de denuncia, denunciando, ¿verdad?, de las condiciones de explotación del campesino andino, pero al mismo tiempo va a poner en escena las subjetividades impregnadas por esa cultura singular que él admira y que lo constituye también y que teme que se pierda. La década del 50 se cerró con la aparición de un libro detonador de toda la literatura de Carlos Fuentes, La región más transparente, una crónica de la Revolución Mexicana y su transformación política y social. A causa de la profesión diplomática de su padre, Fuentes creció en diversas ciudades como Quito, Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago de Chile y Buenos Aires. Estudió en Suiza y Estados Unidos, aunque realizó la carrera de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó la revista Medio Siglo con un grupo de compañeros, entre ellos José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Sin embargo, en su obra La región más transparente, Fuentes dejó atrás el regionalismo utilizado por sus compatriotas y escritores de la época de la Revolución. Emprendió una escritura que sacudió por una crítica social de gran carácter lírico, un mural de la vida urbana mexicana posrevolucionaria.
Mi nombre es Ixca Cienfuegos. Nací y vivo en México, DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia. Todo se vuelve afrenta. Afrenta, esta sangre que me punza como filo de maguey. Afrenta, mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulos y mi eterno salto mortal hacia mañana. Las novelas de Onetti, García Márquez, Roa Bastos, Carpentier, Rulfo, Arguedas y Fuentes configuraron la plataforma donde pasaron a instalar las obras cruciales del boom. Quizás una de las más emblemáticas fue La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, ganadora del premio Biblioteca Breve y el de la crítica en España en 1963. Esta novela asumió los temas de la educación, la infancia y adolescencia y el crecimiento emocional. Se trata del Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, al que asistía Vargas Llosa. Un lugar que refleja la humillación, la violencia y la degradación requerida para que ciertos estratos sociales conserven sus privilegios. Su biografía es incidente en las tramas de sus grandes novelas, ya sea en La Casa Verde, 1966, ambientada en la atmósfera sórdida y sorprendente alrededor de un burdel de la ciudad provinciana de Piura, Conversación en la Catedral, que recrea la opresión de la dictadura del general Manuel Odria. La tía Julia y el escribidor, 1977, es una ficción autobiográfica, provocadora y sutil sobre su primer matrimonio. Pero es en La ciudad y los perros donde lo coloquial aparece para dar cuenta de la violencia que subyace en la lengua cuando ésta se pone en marcha en el ámbito del poder. Vargas Llosa la refiere a las torturas efectuadas en instituciones educativas y militares. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo, y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra, acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. Se ha dicho que el boom es un fenómeno tanto estético como de mercado. Los escritores recibieron el apoyo de las editoriales que buscaban satisfacer el flamante apetito literario por autores latinoamericanos, no solo en sus propias tierras, sino también en Europa y los Estados Unidos. Carmen Balcells se convirtió en una figura referencial del auge del boom. Hay quienes le atribuyeron responsabilidad en la eclosión global del boom, como artífice necesaria para que las editoriales acompañaran el surgimiento de novelas asimilables dentro de un mismo movimiento estético y geográfico de la creación literaria en Latinoamérica. La década de los 60 no solo significó una revolución del lenguaje, sino también fue un periodo en el que la revolución cubana consolidó su poder. El triunfo de la Revolución Cubana, que en 1959 aparece, como había aparecido en su momento la Revolución Rusa en 1917, aparece como un foco de renovación, de cambio, de ruptura, de quiebre y como la esperanza de una recuperación revolucionaria en el mundo y la primera revolución hablada en español. En 1962 apareció La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, donde planteó 3 planos narrativos diferentes: un yo, un tú y un él, que se refieren respectivamente al personaje Artemio Cruz, a su conciencia y a un punto de vista objetivo y omnisciente. Fuentes realizó un fresco de la sociedad mexicana de la época que continuaría en otros títulos, como Aura,
una narración breve entre lo histórico y lo fantástico, una versión singular sobre los vampiros. Así como Vargas Llosa, el autor chileno José Donoso también escribió sobre el entorno que marcó su sensibilidad. Su estilo guardó correspondencia con su temática, de ambientes alucinantes y personajes obsesivos. En la literatura chilena del siglo XX, su obra narrativa representó un nuevo camino estético frente al realismo regionalista. Su primera novela fue Coronación, de 1957, en la que exhibió la decadencia de la clase alta chilena. Luego vinieron Este domingo y El lugar sin límites, pero recién trascendió el nivel realista con El obscuro pájaro de la noche, novela que enlazó historias de seres ambiguos y monstruos oníricos. Todo resultó tal como Misier Raquel lo dispuso. Las asiladas se entretuvieron durante toda la tarde en ayudarme a decorar la capilla con colgaduras negras. Otras viejas, las íntimas de la finada, lavaron el cadáver, lo peinaron, le metieron los dientes postizos en la boca, le pusieron su ropa interior más primorosa y, lamentándose y lloriqueando durante las deliberaciones acerca de la toilette final más adecuada, se decidieron por el vestido de jersey gris marengo y el chal rosado, ese que la Brígida guardaba envuelto en papel de seda y se ponía los domingos. Arreglamos alrededor del féretro las coronas enviadas por la familia Ruiz. Encendimos los cirios, así, con una patrona como Misier Raquel. En 1960 se publicó el libro crucial de Augusto Roa Bastos, Hijo de Hombre, novela mural en la que se describe la historia de Paraguay desde la mitad del siglo XIX hasta la Guerra del Chaco. Comienza con acontecimientos ocurridos en tiempos del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como Francia, y en la Guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, preludios de tragedias posteriores como la guerra por el petróleo potencial del Chaco y la explotación de los campesinos, en particular los que trabajaban en la miseria de los cañaverales y los yerbales, plantaciones de la bebida popular yerba mate. La novela tiene fuertes reminiscencias religiosas, de allí su título, en la que un campesino sugiere la figura de Jesucristo y un oficial militar la de Judas. En 1963 se publicó la gran novela de Julio Cortázar, Rayuela. La novela consta de 155 capítulos, pero el autor sostuvo que los últimos 99 eran prescindibles. Se invita al lector a participar de una lectura tradicional y con una secuencia lineal, o bien a una lectura más aleatoria, en la que se pueden saltear capítulos, por ello el título, o combinarlos de distinta manera, siguiendo una tabla provista por el autor. Asimismo, incluye episodios de la vida de Horacio Oliveira, quien vive en París con su novia uruguaya, la maga, mujer mítica del universo cortasariano. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Sienne, el arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida cómo, o de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Cortázar renovó el género fantástico desde un lugar lúdico pero también agobiante, sobre todo en su producción cuentística, con relatos tales como El perseguidor o Casa tomada. Casa tomada, que es un cuento que ofrece muchas lecturas, pero que nos da esta dimensión fantástica para hablar de un problema absolutamente real, y es un texto que puede incluso tener lecturas de carácter sociológico, de carácter político,
pero sin que sean alegorías, porque la alegoría siempre es unívoca y siempre implica una lectura paralela perfectamente clara, perfectamente unívoca, sin mayores posibilidades de desviación. En 1966, José Lezama Lima escribió Paradiso, donde confluyó toda su trayectoria poética de carácter barroco y una imaginación sumamente visual y sensible. Asimismo, fue considerada una obra de arte, pero por la falta de apoyo a la Revolución cubana y las escenas homosexuales explícitas, el gobierno de Castro no le prestó la más mínima atención. El significado de ser cubano desempeña un papel fundamental en la novela. Óyeme lo que te voy a decir. No rehuses el peligro, pero intenta siempre lo más difícil. Hay el peligro que enfrentamos como una sustitución. Hay también el peligro que intentan los enfermos. Ese es el peligro que no engendra ningún nacimiento en nosotros, el peligro sin epifanía. Pero cuando el hombre, a través de sus días, ha intentado lo más difícil, sabe que ha vivido en peligro, aunque su existencia haya sido silenciosa, aunque la sucesión de su oleaje haya sido manso, sabe que ese día que le ha sido asignado para transfigurarse, verá no los peces dentro del fluir, lunarejos en la movilidad, sino los peces en la canasta estelar de la eternidad. En 1960, Guillermo Cabrera Infante publicó Así en la paz como en la guerra. 7 años más tarde editó Tres tristes tigres, cuyo título es un trabalenguas. Señaló una concepción estética renovada que otorgó a la palabra la dimensión espacio-temporal de la acción narrativa. Con esta novela, el escritor cubano obtuvo el premio Biblioteca Breve en pleno auge del boom de la literatura latinoamericana. El realismo mágico ha sido definido de múltiples maneras y sin duda autores de distintas latitudes han abrevado en dicha forma narrativa. Sin embargo, por cuestiones de atribuciones necesarias y cultos consensuados, el realismo mágico tiene una novela emblemática, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Su publicación fue determinante para muchos escritores y también para los lectores. La novela respondió de algún modo a lo visto y oído por el autor durante su infancia. En 1965 emprendió la redacción de su obra maestra 100 años de soledad. Algunos fragmentos comenzaron a aparecer en diversas revistas de América Latina. Escritores y amigos como Carlos Fuentes y Julio Cortázar comenzaron a promover su obra. Requerido por Editorial Sudamericana, García Márquez les envió el manuscrito, empleando para ello los últimos recursos de los que disponía. Finalmente, en 1967 la obra se publicó y pasó a ser la mayor marca del boom. La novela cuenta la historia de una familia desde el fundador a lo largo de 100 años, ¿verdad?, hasta la desaparición de esa familia en un país que es un país de América Latina, ¿no?, y que van pasando cosas a través de esos 100 años. Si lo piensan, el argumento es absolutamente tradicional. Una novela realista lo tiene, ¿está? O sea que lo que ahí cambia es la forma en que lo trata él, absolutamente diferente. Es decir, por un lado es la novela de una familia, 100 años, van pasando las generaciones, etcétera, etcétera, pero eso está tratado de otra manera. Está tratado de una manera casi eliminando toda posibilidad de creer la historia desde el punto de vista realista, ¿no? 100 años de soledad narra, en tono épico, la historia de la familia Buendía a lo largo de 100 años y del pequeño lugar Macondo, que acaba sepultado y destruido por las guerras y el progreso. El nombre de Macondo era el de una hacienda próxima a un pequeño pueblo de la costa caribeña de Colombia. García Márquez lo convirtió en uno de los referentes insoslayables de la geografía literaria del mundo entero. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta exacerbación de lo real, con apelaciones a la mitología popular y a la alucinación, se expandirá a otros continentes. El propio Salman Rushdie es considerado también un precursor del realismo mágico en Gran Bretaña. A fines de los 60, Roa Bastos escribió el que habría de ser su gran libro sobre el dictador paraguayo conocido como Francia, llamado Yo el Supremo. Francia gobernó sin ninguna influencia del exterior durante 26 años, luego de la independencia de su país de España en 1814. El proyecto surgió como una invitación de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa para que escribiera un capítulo sobre el ilustrado déspota paraguayo, como parte de un libro que se llamaría Los Padres de la Patria. La propuesta, concebida como una colección de perfiles de dictadores latinoamericanos, no llegó a materializarse, aunque originó 3 libros memorables: Yo el Supremo, El Otoño del Patriarca de García Márquez y El Recurso del Método de Alejo Carpentier. La novela de Roa Bastos es una obra densa y multifacética que relata la vergüenza, explotación, persecución y violencia durante el gobierno de Francia. Por otra parte, la rebelión y perseverancia del pueblo se simbolizan en un Cristo tallado por un leproso. Roa Bastos combinó en esta novela distintas formas discursivas como la biografía, la teoría literaria y el ensayo sociológico. El tono fantástico de la novela deriva de que Francia se sumerge, mientras narra, en sueños y horrorosas pesadillas. Yo el Supremo es una reflexión sobre las tradiciones culturales del Paraguay, una expresión de la oralidad del guaraní. Porque en el guaraní la palabra es fundamental. Toda creación en el cosmos guaraní se relaciona con la palabra. Otro libro que se inscribe dentro de la literatura de los dictadores latinoamericanos es El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez. Escrito con una peculiar sintaxis, prescinde de ciertas marcas como el punto y aparte. Esta novela se asienta, sin embargo, en un tono y ritmo de un poema extenso y apasionado, centrado en la soledad del poder. Subyace así un homenaje al poeta nicaragüense Rubén Darío. El autor juega con el tiempo y el espacio, haciendo que su personaje principal haya sido testigo de la llegada de Cristóbal Colón y la expulsión de la Iglesia Católica de México en el siglo XIX. García Márquez suele decir que el personaje mitológico por excelencia que ha producido América Latina ha sido el dictador. El suyo es un personaje que aúna y sintetiza a todos los dictadores latinoamericanos, especialmente del Caribe, como Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de su Colombia natal. Tienen fiebre en los cañones. No sirve. Nunca volvimos a oírle aquella frase hasta después del ciclón, cuando proclamó una nueva amnistía para los presos y autorizó el regreso de todos los desterrados, salvo los hombres de letras, por supuesto. Esos nunca, dijo, tienen fiebre en los cañones, como los gallos finos cuando están emplumando, de modo que no sirven para nada, sino cuando sirven para algo, dijo. Son peores que los políticos, peores que los curas, imagínese. Pero que vengan los demás, sin distinción de color, para que la reconstrucción de la patria sea una empresa de todos. Por último, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, se compone de 4 libros estilísticamente diferenciados, a lo largo de los cuales discurren Santiago, periodista, y Ambrosio, el chofer de su padre,
en el café limeño La Catedral. Es una crónica épica, dialogada, de una dictadura latinoamericana y de la resistencia que ejerce la palabra ante esta dictadura. El libro puede ser pensado como una novela histórica, pero también como un ensayo sobre la pérdida de libertad, sesgo reiterado de la condición latinoamericana. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a nada espacio hacia la colmena. En los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillon, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso. Fuera de aquí. El Perú jodido, piensa, Carlito jodido, todos jodidos. Piensa, no hay solución. El boom latinoamericano se expandió a través de la literatura mundial, más allá de Sudamérica, México y el Caribe. Sus orígenes fueron oscuros, no así sus efectos. El lugar del boom en la historia de la literatura se afirmó con protagonistas tales como Onetti, Carpentier, Borges, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante, Rulfo, Arguedas, Fuentes, Roa Bastos, Donoso y Asturias. Su legado sugiere innovación y motivación al utilizar nuevos recursos para narrar viejas historias. Los sellos del boom son también materia de discusión, pero el fenómeno se asocia específicamente a la aparición del realismo mágico, un nuevo y distintivo acercamiento latinoamericano a la narración. Los escritores del boom se sumergieron en el reino de la imaginación e invitaron a los lectores a redescubrir la emoción por la literatura. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy en Grandes Documentales. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya resultado de interés y espero que nos sigan acompañando los fines de semana en este recorrido por las letras, por el arte, por la filosofía de los grandes hombres y mujeres que forjaron el patrimonio intelectual de nuestra humanidad.